Bien. Maestra Katy, maestra de la institución 31557, se le da la bienvenida a esta pequeña reunión donde vamos a hacer un pequeño diálogo de un tema relacionado a lo que es el aprendizaje autónomo y la retroalimentación, cómo vamos desarrollando ahora, hoy en día que vamos trabajando en Aprendo en Casa y a la vez también no refiriendo al trabajo que íbamos realizando en aula con nuestros estudiantes. En esta ocasión vamos a compartir algunas experiencias de parte de usted con niños como docente eh, en la labor que usted ha estado desarrollando. En primer lugar, el trabajo consiste o tiene 20 ítems relacionados, como ya le decía, en aprendizaje autónomo, como dentro de ella está considerado la autorregulación, aprendizaje colaborativo y habilidades del aprendizaje autónomo. También está ahí, vamos a tomar en cuenta lo que son las relaciones docente-estudiante en el aula, como lo hemos estado desarrollando. Asimismo, la retroalimentación y estrategias de la retroalimentación formativa. Bien, maestra, vamos a empezar con la primera pregunta. Lo que viene a ser el aprendizaje autónomo. Referido, ¿no? Entendiendo de que el aprendizaje autónomo hoy en día se va trabajando con los estudiantes, donde ellos tienen que ser capaces de dirigir su propio aprendizaje. Ya, entonces, bueno, el primer aspecto que vamos a tomar en cuenta es la autorregulación. Dentro de ella tenemos la pregunta siguiente. ¿Consideras que los estudiantes deben definir metas claras en sus tareas? Creo que sí, claro que sí. Ya, a ver, ¿cómo lo entiendes? En primer lugar, el niño debe estar familiarizado o conocer parte del tema que se está tratando para poder tener tener, mejor dicho, un conocimiento anticipado del tema para poder él investigar, ¿no? Individualmente a través de diferentes plataformas, ¿no? Ya. Mira, ¿de qué manera o a qué apunta esta pregunta referido a las metas? El estudiante debe tener sus metas en cuanto a la tarea, ¿no? A un trabajo que se le encomienda. El niño debe de tener o no tener las metas. A eso refiere la pregunta, ¿no? Como dice, ¿no? ¿Consideras que los estudiantes deben referir metas claras en sus tareas? Entonces, Sí. a eso refiere. Entonces, ¿usted qué cree? ¿Que los estudiantes deben tener sus metas? Sí. Ya, ¿de qué manera más o menos estos estudiantes pueden realizar esas metas? Yo creo que tiene mucha relación con lo que el niño quiere, qué es lo que quiere lograr de su aprendizaje, ¿no? Algo concreto. Por Claro. ejemplo, llegar a hacer un mapa conceptual de Ya. un tema X, ¿no? Para lo cual el niño debe buscar de diferentes maneras para poder organizar su trabajo, ¿no? Que tenga, mejor dicho, un inicio y un fin, y que tenga coherencia, ¿no? Muy bien. Bien, entonces continuamos con la pregunta. ¿De qué manera los estudiantes demuestran el control de acciones para alcanzar éxitos en sus tareas? Me parece que está relacionado también a lo que es tener un horario de actividades ya establecidas. Ya. Creo que esa es una de el fin más claro, ¿no? Tener un horario establecido de las actividades que va a realizar. Ya. En caso del aula que tú vas dirigiendo con los niños en una educación presencial,
en una educación presencial, ¿de qué manera los estudiantes demuestran su control de acciones? Mm, con el comportamiento, con el cumplimiento de las normas que tenemos en el aula. Ya. Mm, Digamos, por ejemplo, podría llegar a tener un conflicto dentro de ese proceso de lo que está realizando un aprendizaje autónomo, el niño tendría un conflicto. Cómo crees que en ese momento el estudiante demuestre su control? ¿Cómo debe de demostrar ese control? en primer lugar, debe tranquilizarse, debe pedir que alguien lo oriente Ya. y buscar alguna información, pero con ayuda de una persona, ¿no? Muy bien. En este Continuamos. caso, la maestra, ¿no? O también Claro, pueden claro, ser los claro. cuadernos de trabajo. Ya. Vamos, continuamos. Seguimos con la autorregulación. Estamos enfocados en la autorregulación, ¿ya? ¿Qué estrategias utilizan los estudiantes para que logre regular sus aprendizajes? Estrategia. ¿Qué estrategias utilizan? Mm, en el caso de que que tengamos una clase presencial, ¿no? Ujú. Eh, ya, de repente, cuando se forman equipos de trabajo, Ya, delegar a cada niño un rol ya, para que se pueda realizar el trabajo de manera ordenada. bien. Y ahora en este caso que están haciendo un aprendizaje en casa, a ver, relacionado a eso, ¿qué estrategia utilizan los estudiantes para que logren regular sus aprendizajes? Eh, Creo que en esta oportunidad se les está haciendo un poco difícil porque justo te cuento así uno pequeñito nada más, que ¿Ya? un niño se ha negado rotundamente a hacer las tareas, ¿no? Las actividades, puesto ¿Ya? que no comprende la manera como le explica la mamá o la exigencia que pone la mamá y rotundamente se negó, no quiere hacer, o sea, creo que ahí no hay un control de emoción para el desarrollo de la actividad, Ujú, ¿no? bien, Entonces de repente, y no hay la posibilidad de tener, pues, como ahorita tenemos nosotros una clase, estamos conversando y nos estamos viendo, ¿no? Porque claro, la claro. mamá se lleva el celular, entonces ahí también viene el conflicto, Ya. ahí también viene un Ahora conflicto, ¿no? vamos a enfocar a un aprendizaje que tú ya lo ibas mencionando, a un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, ¿ya? Ujú. Retornando a una educación presencial, un aprendizaje presencial. A ver, vamos con la pregunta, ¿qué características tiene el trabajo colaborativo? Mm, ¿Cuándo creo decimos que es un trabajo colaborativo en nuestra aula? cuando todos aportan al desarrollo de una actividad, ¿no? De un tema, ¿Ya? ¿no? Qué sé yo, cada uno creo que tiene una habilidad distinta, ¿no? O un dominio distinto. Hay niños que Claro. dominan números, hay niños que dominan letras, artes, entonces creo que ahí empiezan a dividir el rol que van a cumplir en el trabajo colaborativo, ¿no? Bien. ¿Qué otra actividad puedes tú encontrar en un trabajo colaborativo? Una de ellas es cada estudiante tiene sus habilidades. ¿Qué otras características encuentras en un trabajo colaborativo? Existe un líder. Un líder, claro. ¿Qué más? Mm, un líder. ¿Cómo actúan en un trabajo colaborativo? ¿Cómo deben actuar los estudiantes en un trabajo colaborativo? um, el- Deben estar abiertos ¿cómo se llama? Una palabra, a ver, deben ser niños que estén abiertos a las críticas, a las sugerencias, Ujú, niños que,
que tengan, como dices tú, hablamos inicialmente, un control de emoción muy, Ya, muy, muy sólida, claro. para que entre ellos pueda haber ese trabajo en equipo, ¿no? Ah, muy Porque bien. muchas veces los niños no, o de repente formar también equipos eh, que se elijan entre ellos, ¿no? Ujú. Si es que queremos lograr algo, porque a veces Ah, siempre cuando hay rivalidad como que no funciona bien este equipo de trabajo y hay flaqueza en algún puntito, claro. Bien, ¿no? Kat. Entonces, A ver, vamos con la siguiente pregunta, la pregunta 5. ¿De qué manera los estudiantes demuestran responsabilidad individual en el trabajo colaborativo? ¿De qué manera los estudiantes demuestran responsabilidad individual en el trabajo colaborativo? responsabilidad individual. Eh, ellos fijan un tiempo para Ya, poder entregar el trabajo que a cada uno le toca, para poder hacer ya terminar, ¿no? Hacer el término de todo el trabajo. Ponen un tiempo límite y creo que cada niño es responsable de ese tiempo y de haber cumplido el trabajo que se le encomendó. ujú, Uno de ellos creo que es el tiempo. ya, Otro, el uso de materiales, podría ya, también entrar en eso, el uso de claro, materiales, elegir también a un expositor, un claro, orador, ya, y otro, sí, creo que es lo más ya. puntual, de repente me falta algo. Ya, de acuerdo a su experiencia, ¿qué habilidades deben combinar los estudiantes para alcanzar soluciones? Como ya lo decías hace un momento, ¿no? Que cada niño tiene Un habilidades dominio. propias que están Ujú. desarrolladas más aún. Entonces, la pregunta es, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué habilidades deben combinar los estudiantes para alcanzar soluciones? Mm, un niño, bueno, hablando en la habilidad de los niños, ¿no? Especialmente un niño que tenga ¿cómo se le llama esto? ¿Cómo te puedo explicar? ¿Qué habilidades Un niño mayormente? que sea regulador, un niño que regule el desarrollo de la actividad, Ya. un Que más o regulador, menos pueda comprender, regular, aceptar, eh, escuchar su participación de sus compañeros, ¿no? A sí, eso creo refieres. que sí, necesariamente tiene que haber, porque si no todos quieren hablar al mismo tiempo y no se puede, ¿no? Ujú. No se puede. Y ahí es a veces donde se inicia la discusión, ¿no? ¿Y qué otro Mm, aspecto más crees qué habilidad más podría tal vez combinar los estudiantes en donde pueden los niños manejar dentro de un trabajo colaborativo? eso más o menos explicaba en antes, no sé si estoy en lo correcto. Eh, Ya, niños que dominen números, ya, niños que dominen letras, ya. niños que dominen la expresión oral, Ujú. niños que tengan de repente una fluidez en un dominio de escritura para Ya, que un trabajo sea perfecto, ¿no? ya. De repente algún niño que tenga una habilidad en el dibujo, Ujú. ¿no? O creo que ese tipo de cosas más que nada se tiene que combinar Ya, en los niños, ¿no? ya, muy El bien, dominio de alguna área, ¿no? claro. O los dominios de algún área y a la vez también voy entendiéndote que no, para que haya un orden, una secuencia, la participación, porque en un trabajo en equipo todos van a querer hablar. Sí, Entonces ahí debe haber un líder, un ¿no? De regulador, repente un líder un que líder y un pueda regulador. dirigir, ¿no? Y otro Ujú. aspecto importante más en un trabajo colaborativo, ¿no crees que otro trabajo colaborativo que en una habilidad que se debe de manejar necesariamente en un trabajo Hoy colaborativo? en día, Ajá, hoy en día, sí, el dominio de las TICs, ya, claro, también.
para poder hacer diapositivas, porque en cuanto a actitud. Que sea empático con todos los niños del grupo. Claro, la empatía, ¿no crees que la empatía sería muy importante en un trabajo colaborativo? Sí. Escuchar el uno al otro, ser respetuosos con las ideas de sus compañeros para poder tal vez trabajar de manera conjunta. Bien, vamos con la siguiente pregunta en cuestión de, en el aspecto de, a ver, nos falta una pregunta en aprendizaje colaborativo. ¿Cómo logra usted que los estudiantes reflexionen sobre la efectividad de su trabajo colaborativo? Por ejemplo, los niños están trabajando en equipo, logran un trabajo colaborativo, hacen presente al maestro, a la maestra. Entonces el maestro quiere llegar, quiere hacer reflexionar al estudiante sobre ese su trabajo porque hay algo que debe mejorar. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo logra que el estudiante logre reflexionar sobre la efectividad de su trabajo? A través de incógnitas, de preguntas o de repreguntas, en donde el niño lo deje un poquito con duda, ¿no? De que si está bien el trabajo o no, y vuelva a revisar lo que él hizo, ¿no? Y de repente encuentren que algo le faltó, ¿no? Sí, tiene razón, podría ser. Me parece más que nada a través de interrogantes. Bien, para que puedan reflexionar, ¿no? O poniendo ejemplos. Otro aspecto sobre las habilidades del aprendizaje autónomo, ¿no? En un aprendizaje autónomo debemos de manejar no solamente los niños, también nosotros, ¿no? Un aprendizaje autónomo que vamos a tener que realizar nuestro autoaprendizaje por sí solos. Entonces, refiriendo a los niños, tienen que contar con ciertas habilidades. ¿De qué manera el estudiante generan condiciones adecuadas para un aprendizaje autónomo? Generan condiciones. El ambiente, uno de ellos, claro, el lugar donde van a trabajar, coincidir en los horarios en los que todos puedan, si es que es virtual, coincidir en un horario para que todos puedan entrar al trabajo. Una pre-investigación sobre el tema, un conocimiento sobre el tema. A ver, ¿qué más podría ser? A ver, nos vamos al aula. En el aula tenemos un grupo de trabajo, un trabajo en equipo que se va a realizar un aprendizaje autónomo. Se va a realizar un aprendizaje autónomo. ¿Qué condiciones debe tener el estudiante para realizar un aprendizaje autónomo? El aula, conocimiento. ¿Cómo debe estar? Conocimiento del tema. ¿Otro? Por ejemplo, el estudiante está ahí presente en el aula y queremos, ¿no? Como maestros, queremos que ese estudiante tenga un aprendizaje autónomo, solo que lo realice. Entonces, ¿qué condiciones debe haber? ¿Cómo debe estar el estudiante en ese momento? ¿Qué condiciones debe mostrar el estudiante para poder realizar un aprendizaje autónomo? Seguridad en sí mismo. Muy bien. Dominio del tema. Dominio del tema, que los compañeros también respeten las normas para que haya fluidez en el trabajo que tiene que presentar. Claro, las normas, ¿no? Las reglas, ¿no? Vale. Otro puede ser materiales, para que se le pueda hacer más fácil. A ver, ¿qué más? Y sobre una motivación intrínseca, extrínseca que el estudiante debe contar, ¿qué opinas tú de eso? Claro que sí, debe existir una motivación previa. Claro, una motivación interna del niño para que pueda lograr un aprendizaje autónomo. Sí. Si un estudiante no se siente motivado,
Así que el Mm, maestro busque la motivación, conduzca un aprendizaje autónomo, no se va a poder lograr. Pero si realmente el estudiante tenga una motivación intrínseca, interna, tiene las intenciones de querer claro. aprender, entonces ahí se va a darse un aprendizaje autónomo, ¿no? Pues bien, vamos con la pregunta número 9. ¿De qué manera los estudiantes monitorean sus acciones, ¿no? Porque el estudiante va a monitorear sus acciones para modificar cuando su progreso no es adecuado, es decir, cuando está realizando un trabajo autónomo, el niño mismo está conduciendo su propio aprendizaje y se da cuenta que su trabajo no está siendo adecuado, no está siendo adecuado. Entonces, ¿de qué manera ese estudiante monitorea su actuación para modificar cuando su progreso no está adecuado? Mm, generalmente lo que yo he observado, bueno, con chicos que ya estaban en quinto y sexto, lo primero que hacían ellos para hacer un trabajo colaborativo, por ejemplo, era que todos tenían que tener los puntos del tema, ¿no? El concepto, o sea, tener algo así como un organizador Ya, para que el niño pueda darse cuenta si algún punto de ese trabajo se está obviando, ¿no? ya, Por eso es de repente que cada uno se le da el papel que le toca hacer, el tema que le toca hacer a cada uno, para luego ellos volcar todos sus conocimientos, pero teniendo un organizador previo, ¿no? ya. Para poder ellos explayarse en la exposición, Ujú, porque no lo van a leer, no pueden leerlo, ellos tienen que exponer. ya, bien. ¿Podría ser? Claro, sí, vamos. Entonces, ahora vamos con la siguiente pregunta cuando nos dice, ¿cómo planifica los estudiantes para emprender una tarea y lograr metas? O tiene un aprendizaje autónomo, tiene una meta que lograr. Entonces dice, ¿cómo planifica el estudiante para emprender una tarea o lograr una meta? ¿Cómo planifica para que logre su tarea, pero con un aprendizaje autónomo? ¿Cómo planifica? Eh, buscando información, en primer lugar, creo que buscando información sobre el tema que va a tratar. Ya, Lo segundo sería organizarse, ¿no? ya, Ordenar toda la información que tiene ujú, para no enredarse, ¿no? Porque a veces unos niños hablan del inicio, lo jalan lo de atrás, o les faltó un poquito, vuelven a repetir. Creo que más que nada también es la seguridad del trabajo, el apoyo que alguien debe estar ahí. Alguien, no solamente hacer solo un trabajo va a conllevar a un trabajo pues exitoso. Tiene que ujú, haber alguien que lo esté monitoreando, tiene que haber alguien que lo dirija, que lo ya, ayude, más que nada a lo que es organizar el inicio y el fin del trabajo, ¿no? ya, Y tener serenidad para poder hacer una exposición clara. ya. Bien, continuamos. ¿Considera usted que los estudiantes valoran reflexivamente su nivel de logro? Valoran reflexivamente el nivel de ¿Se logro. considera usted que los estudiantes valoran reflexivamente su nivel de logro en ese aprendizaje autónomo? ¿Logran valorar uh, reflexivamente su nivel de logro? Mm, no en un 100%, pero muchos de ellos eh, creo que sí. Mm, Muchos de ellos creo que sí. ¿Ya? ¿De qué Cuando, manera crees que? cuando el niño es un niño organizado, un niño que realmente conoce un poquito del tema y ha buscado información y Ujú, sabe que está en lo correcto, va a valorarse de una manera muy positiva. Y ya. va a hacer esa valoración positiva, va a ser una motivación para que él pueda ir seguro a hacer una exposición. Ujú, Porque cuando hay vacíos en un tema y el niño no ha tenido ayuda y cree realmente que está bien su trabajo,
va a ir con temor a la exposición. Bien. Ahora vamos a entrar a la relación docente y estudiante, ¿ya? Dice, ¿cómo logras establecer la relación afectiva y motivacional con los estudiantes para aumentar su autoestima? Muchas veces nosotros como docentes utilizamos lo que son frases de aliento, Ya, eh, vas mejorando, estás haciendo un buen trabajo, si el ya. trabajo está terminado y es bueno, excelente trabajo, bravísimo. Creo que utilizamos más que nada ese tipo de, de frases para poder lograr Ya, eh, muy que bien. ese niño se sienta motivado, ¿no? Ujú, ya. ¿Consideras importante que los estudiantes interactúen entre pares? ¿Es importante para ti que los estudiantes interactúen entre pares? ¿Para qué? Para el intercambio Claro, como algo así como una discusión, como un... para un proceso de aprendizaje. Sí, creo que sí, ¿Ya? creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Va a haber un intercambio de ideas, ¿Ya? ambos van a poner eh, sus ideas, ¿no? Y van a reflexionar entre ellos si está bien o está mal el contenido de lo que quieren escribir. ¿Ya? Creo que van a tener en cuenta ay, ¿cómo te puedo decir? Van a tener en cuenta la opinión del compañero para poder mejorar un trabajo, ¿no? Ujú, bien, Eso es bueno, pero generalmente creo que un trabajo debe ser de más de dos personas. claro, claro. Ya, Katy, vamos con la retroalimentación, ¿ya? Ujú. ¿Consideras importante en la retroalimentación la devolución de las producciones a los estudiantes? En este caso, Claro que sí. no, hay que entender la devolución en que te envía una evidencia o recoges una evidencia, Ujú, observas, haces las observaciones y ujú. es importante devolver o no debemos devolver esas evidencias. No, se debe devolver, Ya, se debe devolver. ¿por En qué? el caso, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, lo que está pasando actualmente, ¿no? Hay dificultades, sí, hay muchas dificultades en lo que es el regresar, devolver las evidencias para que puedan corregir los niños, ¿no? Ujú. Y a veces lo hacen, a veces no, a veces ni lo miran, porque Mm, supuestamente ya cumplieron con el tema, ¿no? Pero claro, sí, tiene que haber una devolución para que ellos puedan hacer la corrección del claro, error, porque si no queda en la incógnita de que si hice bien ujú, o hice mal. Yo creo bien, que sí, creo que sí. ya. A ver, Katy, otra pregunta donde nos dice, ¿qué preguntas planteas para valorar y orientar el trabajo que ha realizado el estudiante? ¿Qué preguntas planteas para valorar y orientar el trabajo que ha realizado el estudiante? Ah, ¿qué preguntas? ¿Cómo valoras? ¿Con qué preguntas valoras el trabajo del estudiante? Eh, Creo que utilizamos más que nada los verbos, ¿no? En ¿Ya? preguntas, ¿no? ¿Crees que tu trabajo ya está perfecto o ya está bien tu trabajo? ¿Crees tú? Entonces, creo que son preguntas que le van a inducir a la duda Ajá, y al querer ya, volver a leer y de repente investigar un poquito más, ¿no? claro, ¿Crees tú muy bien. o qué pasaría si esto fuera así? Ujú, Ah, ya, otra pregunta, esa no es una pregunta, ¿no? Pero creo que es una pregunta abierta. ya. Otra sería, ¿y si lo hiciéramos así, sería mejor? Ujú, ¿Estaría mejor? ¿Se comprendería mucho mejor? mm, Otra, ¿crees tú? Creo que ya.
Bueno, más o menos ese tipo de preguntas, ¿no? Que Ya, le induzcan a la duda. claro. ¿Consideras importante brindar información clara y oportuna para generar reflexión al estudiante? Mm, ¿Consideras importante me- brindar una información clara y oportuna para generar una reflexión en el estudiante? sí, creo que sí. Más que nada la reflexión, a veces cuando los niños están haciendo trabajos en sus pupitres, por ejemplo, y te acercas, ¿Ya? yo creo que a veces impartimos ese tipo de reflexión, ¿no? Ujú. Eh, pero cuando se les deja una actividad para casa, me parece que es primero simplemente dar las indicaciones de cómo debe hacer el trabajo ¿Ya? y la reflexión creo que sería al final, ¿Ya? al término del trabajo, ¿Ya? o tengo claro que es así, ¿no? De repente estoy equivocada, pero me ¿Ya? parece que es al final hacer ese tipo de acciones Ujú. reflexivas al término del trabajo que el niño presenta. ¿Ya? Tenemos 4 preguntas todavía, ya es las 7. ¿Lo terminamos o Nos volvemos? esperarán, ¿no? ¿Ah? Volvemos también, si no, hará una hora, no hay profe, no creo que sea más. Por eso no sé. Solamente tenemos No está, cuatro no hay preguntas. problema, ya estoy en casa. Entramos y si no, lo terminamos ni bien termina el profe. Ya, entonces las 4 preguntas retornamos, ¿ya? Ya, O, ¿qué falta? o lo terminamos, no sé, depende de ti. No, no hay problema por mí, pero nos aceptarán si llegamos tarde. Ya, entonces hay que entrar todavía. Ya termina y de inmediato entramos. ¿Y acá sí? Ya, ok. ¿Ha mandado Ya. el link para entrar? Sí, ha mandado. Ahorita voy a ver. Mi celular está hasta las patas, Feli. Ya. Ya, Katy, a Se ver, está vamos a... lajeando, pero ya.